Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde el templo de Philae al sur de Egipto. Los antiguos chamanes conocían el poder de las plantas y utilizando estas sanaban a la gente, y esto fue durante miles de años. Pero es un saber que no se perdió. Aunque el antiguo chamanismo europeo fue aniquilado por la Iglesia Católica, por ejemplo, el chamanismo que existe en la selva amazónica en Colombia ha hecho que se pueda saber a día de hoy cuál es el principio activo médico de infinidad de plantas. Pero no solamente en la medicina natural aplicada al día de hoy, la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú y otras formas de conocimiento que nos sana, es algo que se está poniendo de moda a día de hoy, y la medicina moderna lo está investigando, y cada día son más millones de personas los que les gusta sanarse de esta forma. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Medicina Alternativa. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La ciencia aplicada a la medicina ha hecho que vivamos muchísimo más tiempo y mejor que antes. Prácticamente vivimos el doble ahora que a comienzos del siglo XX. Y hemos pasado a ser de 1.000 millones de personas a 8.000 millones en apenas un siglo y medio. Y esto merece la pena una reflexión. Realmente la medicina y la ciencia hacen maravillas. Obvio, creo que todos ustedes consumirán esa medicina y esa ciencia. Yo soy el primero que va al médico, y además tengo que decir que aquí en Colombia los profesionales de la salud son buenísimos. Sin embargo, suceden cosas que a uno también le hacen reflexionar. Por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota que yo tuve hace unos años. Mi ex esposa, Claudia, no sé si estará escuchando este podcast, pues tuvo la poca fortuna de que le saliese un pequeño bulto en su pie. De forma de que fue al dermatólogo, fue al médico y dijeron, pues que había que extirparle ese forúnculo, ese bultito había que quitárselo sin más. Y que era una operación, pues no era complicada, pero simplemente sí era molesta, porque luego iba a tener que estar varios días sin andar y demás, debido al corte que tenían que hacerle. Yo en aquel tiempo iba mucho a un pueblito de Antioquia que se llama San Roque. Total, que mi antigua suegra le dijo a mi exmujer, básicamente, ¿y por qué no hablas con el rezandero del pueblo, que es un señor que viene y te reza el bultito y a lo mejor te quitas el tema de que te hagan una operación? Yo no lo vi mal, porque dije, viene el rezandero, nos gastamos unos pesos y si esto sale bien, pues ya está, nos ahorramos la intervención quirúrgica. No le veía ningún problema a aquello. Con lo cual, nada, pues llamaron al rezandero, llegó este señor a casa. Yo cuando lo vi dije, este señor no es capaz de curar absolutamente nada, pero tampoco nos cobra mucho, con lo cual, listo. Le cogió el pie a mi exmujer, empezó a hacerle unas cruces y a hacer unos rezos ininteligibles, algo así como no sabía yo qué decía. Básicamente es algo que aquí en Colombia y en América Latina le dicen el secreto, la oración que solo sabe él y que se pasa de generación en generación y con la que se puede llegar a curar. Total, pues que aquel señor le hizo esto a mi ex mujer en el pie. Luego, por llamadas telefónicas, durante una semana le siguió haciendo ese rezo en el pie, y como a los 10 días, sin que hasta ahora yo pueda comprenderlo, resulta que aquel pequeño bultito en el pie desapareció. ¿Fue por sugestión de mi ex esposa o por razones que no entiendo? No tengo ni idea. Simplemente les cuento un hecho, una historia de la que fui testigo. Me pasó otra vez también, por ejemplo, tengo un muy buen amigo veterinario aquí en Bogotá que tiene una finca considerable en el Meta, una finca en la que tiene muchísimo ganado.
Y un día, hablando con él también de esta historia de los rezanderos y tal, repito, este amigo veterinario tiene formación científica, me dijo, no, yo con las vacas todo bien, obvio, aplico la veterinaria, la ciencia, pero cuando hay así muchas moscas y le pican a algunas vacas y les meten huevos dentro de la piel y demás, llamo a un rezandero y se acaba con el problema de la mosca. Y yo le decía, pero a ver, ¿es en serio que tú eres veterinario? Me dijo, Juanje, lo llevo haciendo no yo. Mi padre y mi abuelo también lo hacían con el ganado y te aseguro que funciona. Cuando oyes esto, pues realmente te hace reflexionar. Y reflexionar, por ejemplo, cuando he hecho viajes tipo, por ejemplo, a la Amazonía, aquí en Colombia, en Perú, donde ves antiguos chamanes que tienen un manejo de las hierbas y una farmacopea única en el mundo. Tienen cientos de miles de plantas de las que extraer principios activos que ha utilizado y que sigue utilizando la medicina moderna. Cogen esas moléculas, le ponen esas moléculas de esas plantas que sanan, les ponen alguna pequeña modificación, las patentan y luego a partir de ahí ya pueden venderlas. Así que esto me hace reflexionar sobre lo siguiente. Realmente la medicina y la ciencia son una maravilla, pero tenemos que estar cerrados a estas otras posibilidades para entender una medicina complementaria. Medicinas como por ejemplo la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú, la famosa Ayurveda, que cada vez se utilizan más a nivel mundial, la homeopatía. Medicinas que, repito, son complementarias a la científica y que cada día más millones de personas utilizan en el mundo. Millones de personas que me parece genial que lo hagan. Yo utilizo también la homeopatía y que cada uno elija en libertad. Pero lo que sí creo que es necesario es que tengamos información de todo esto. Información de personas que están curtidas en la ciencia, de médicos. Y de eso va el podcast, el programa de hoy, de entender que existen otras formas de sanar que pueden llegar a sorprendernos, otra forma de ver la enfermedad, no solamente física, sino psíquica y también como un pequeño problema de nuestra conciencia y de nuestra alma, una forma integral de entender la medicina que cada día más a nivel mundial es practicada por más millones y millones de pacientes. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos en ese numeral. ¿Qué opináis sobre la irrupción que hay a nivel mundial de todo este tipo de medicinas alternativas? ¿Las habéis probado también, por ejemplo, vosotros? Sabéis que hago viajes de autor. Entre marzo y abril del año 2026, del próximo año, estaré haciendo un viaje de autor a Tailandia, Camboya, a descubrir lugares completamente fabulosos y mágicos, como es, por ejemplo, Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Navegaremos por los canales de esa Venecia del sudeste asiático de Bangkok, la ciudad de los 1000 canales. Caminaremos junto a elefantes en la selva del norte de Tailandia, en Chiang Mai. Iremos a Camboya a ver el templo más grande del mundo, Angkor Wat, y veremos también esos templos que reflejan la constelación del dragón sobre la tierra y nos conectan con las estrellas. Participaremos en una ceremonia budista en la que podremos hacer un nuevo nacimiento, dejando atrás todas las cosas que un día atormentaron nuestro alma. Un viaje transformacional. Toda la gente que quiere información de ese viaje la puede encontrar a través de la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com.
repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti y también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando de una temática que me apasiona, Juanje, la medicina alternativa. Y para eso tenemos un doctor aquí, una doctora que es la doctora María José Carretero, y la entrevista con ella arranca así. A algo a lo que tenemos que alguna vez enfrentarnos en la vida, y no una vez, será por desgracia muchas veces. Y a mí me fascina, por ejemplo, cuando voy a Egipto y me meto en el templo de Colombo y veo todos los antiguos materiales quirúrgicos que hay plasmados y grabados en piedra al fondo de este templo, que es un templo de sanación. Pero es curioso porque los antiguos egipcios en ese templo de Colombo nos demuestran que para ellos la enfermedad física estaba también asociada siempre a un mal del alma, a un mal espiritual. Y es curioso porque los antiguos egipcios, por ejemplo, descubrieron la asepsia miles de años antes de que los seres humanos se dieran cuenta que era tan fácil como lavarse las manos para enfermarse menos, o lavarse las manos a la hora de tocar una herida. Pues los antiguos egipcios lo hacían, y en cambio nosotros en la medicina moderna creo que fue hace algo más de un siglo, poco más. Entonces creo que está bien, y es algo que se hace a día de hoy a nivel mundial, ampliar la frontera de la medicina. No renunciar, obviamente, a una medicina que es total y absolutamente científica y que ha hecho que vivamos más, y esto me parece curioso, que vivamos más y mejor, pero no cerrarnos a que la medicina, como cualquier otro tipo de conocimiento, además de ser una ciencia, pueda avanzar y pueda ampliar sus campos de estudio y pueda ampliar también el sentido que se le ve a la enfermedad. Y esto es lo que se habla de medicinas alternativas, que depende de en qué país del mundo son vistas de una forma o de otra. Y es que creo que desde el antiguo chamanismo hasta la medicina moderna, todos mis respetos a todos aquellos seres humanos y personas que han intentado hacer de una forma u otra que vivamos mejor. Pero la que sabe de medicina y de medicina alternativa 1000 veces más que yo, bueno, 1000 veces no, 5 o 6.000 veces más que yo, porque yo de esto sé bastante poco, vale, es la doctora María José Carretero, que está ahora mismo en la ciudad de Sevilla, en España. Y María José Carretero, como es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio, la primera pregunta es obligada. ¿Quién es María José Carretero? Para toda la audiencia de Caracol Radio. Buenas noches, Juanje, buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todos esos oyentes. Pues María José Carretero es una médico que desde siempre se ha cuestionado eso mismo, que siempre se ha cuestionado que no solamente son los síntomas físicos o mentales lo que hay que tener en cuenta, sino también el alma de la persona y cómo se pueden ir manifestando en función de los conflictos que se vayan yendo o se vayan generando en la persona. Entonces, soy médico del trabajo, que es una especialidad laboral, el médico laboral, por decirlo así, y también hace muchos años estudié homeopatía, precisamente por esos cuestionamientos, porque entendía que en muchas ocasiones la medicina convencional no llegaba a cubrir determinados aspectos que la homeopatía sí. Y me parece genial, y nos vas a explicar ahora después qué es esto de la homeopatía. A ver, la medicina, hablando con un médico, creo que eres el segundo médico ya que entrevisto aquí en Noche de Misterio. Un médico caleño que nos oye, nos escucha mucho, así que ya ha estado aquí en el programa, que le mando un fuerte saludo si está escuchando esto. A ver, hay 1000 polémicas en torno a la medicina. Hay cada vez más personas, sobre todo aquí en América Latina, que utilizan la medicina alternativa, homeopatía, todo esto.
Y muchas veces la gente como que se enfada y se molesta. Es que en la medicina hace 10 años me decían que comer sardinas era malo y ahora resulta que comer sardinas es bueno, por decirte algo. El otro día hablaba con un amigo mío, y es que te tengo que hacer esta pregunta porque si no reviento, y con Jorge Luis Soutor, hablando de esto, un buen amigo que dirige documentales para History Channel y bueno, muy conocido su trabajo en todo el continente, ¿no? Y decía, a ver, ahora siempre estamos diciendo, es que comemos peor, que los ultraprocesados, que el no sé qué, que si respiramos en el aire no sé qué vaina rara, que si tenemos microplásticos, pero cada vez vivimos más. Y yo creo que eso es gracias a la medicina, no porque comamos más sano ni porque tal, porque ahora, según estoy viendo un estudio científico, ahora resulta que los seres humanos ya de cierta edad como nosotros vas a hacer pipí y en tu pipí hay microplásticos. Flipa con esto, ¿vale? Y sin embargo, vivimos más. ¿Esto cómo se explica, María José? Bueno, eso se explica porque la ciencia avanza y va avanzando cada vez más y bueno, nos mantiene vivos. La cuestión es esa calidad de vida que es en lo que hay que quizás enfatizar, ¿no? Claro, es verdad que hay personas que comen muy bien, hay personas que le sientan genial las sardinas y hay personas que le sientan fatal. Evidentemente, eso es una cuestión, como yo digo, muy personal, las reacciones que pueda generar a nivel inmunológico los alimentos que ingerimos, independientemente de los plásticos o microplásticos y de los pesticidas y de todas esas cosas que podamos estar consumiendo sin ser muy conscientes de ellos, creo yo todavía. Pero claro, hay mucha medicación que es la que va alargando, digamos, la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la ciencia es maravillosa para esa forma de alargar que tiene, ¿no? La vida. Sí, bueno, yo de medicina me pegaría hablando contigo en un podcast 14, ¿vale? Ahora, por ejemplo, como me gusta ver ese tipo de cosas y tengo amigos médicos, por el hecho, tú lo sabes, mi hermano que en paz descanse era médico, entonces tengo muchos amigos médicos y tal, y hay uno con el doctor Hidalgo, no sé si lo he entrevistado alguna vez aquí, es súper amigo mío, muy conocido en España, sale en televisión, no lo he entrevistado, ¿verdad? No, aquí no. Para matarme, tío. Mira, luego lo voy a llamar, luego lo voy a escribir. Como a lo mejor lo veo por España ahora, pero si no, luego lo voy a escribir para entrevistarlo porque es todo un personaje, ¿no? Él está muy metido en todo lo que tiene que ver con medicina anti-aging, anti-envejecimiento y tal. Y esto me parece una locura. Y quiero la opinión de María José Carretero. El hecho de que ya muchos médicos estén diciendo que el envejecimiento es, en el fondo, una enfermedad degenerativa que todos padecemos. Básicamente, respirar nos mata. Al respirar nos oxidamos. Esa oxidación provoca radicales libres. Estos radicales libres van digamos, degenerando o haciendo que las células vayan perdiendo, digamos, ciertas cualidades y esto nos envejece. Yo hasta cierto punto, te digo la verdad, creo que es muy prepotente, ¿no? Esta idea que tenemos de la inmortalidad o de buscar la inmortalidad, porque yo creo que morirse es buenísimo, es que el mundo tiene que regenerarse, es verdad, nos tenemos que morir un día, o sea, no podemos ser eternos. Entonces la gente joven que nunca va a trabajar y van a depender siempre de nosotros y tal, historias, y vamos a ser dioses los viejitos, no, macho, hay que morirse, es lo más democrático y lo mejor del mundo, se va lo viejo y entra lo nuevo, y la naturaleza lo creó por eso, ¿vale? Pero ¿qué opinas sobre esta obsesión que hay ahora con 1000 tratamientos y píldoras y pastillas? Y el otro día había un artículo en el diario El Confidencial que decía, no, que hay unos que dicen que ya son capaces ya prácticamente de parar el envejecimiento y tal, cosa que no me creo, con sinceridad. ¿Qué opinas de esta obsesión que tenemos ahora por todo eso, María José? ¿Y hasta dónde llega la medicina y la ciencia según tu criterio? Bueno, yo creo que en el fondo, en el término medio, como decía Aristóteles, está la virtud. Entonces, bueno, es verdad que eso debe de vender mucho, debe de ser muy rentable, todo lo que es anti-aging, ¿no? O sea, debe de ser súper rentable. Yo creo que lo más importante es el bienestar, cómo se encuentre esa persona, pero ese bienestar no es solamente físico, es también emocional. No sirve de nada, no es que no sirva de nada, es que en realidad esto que voy a decir yo ahora mismo es algo que
que no lo digo yo solamente, sino que es que se escucha o se lee desde la Grecia clásica, en realidad, ¿no? Ya lo decía Hipócrates también. Es decir, lo más importante es, decía, mens sana in corpore sano, ¿no? Siempre se ha dicho. No tiene sentido solamente consumir, no solamente los alimentos, evidentemente, sino todo ese porcentaje elevadísimo de pastillas y de complementos alimenticios y de... si después en el fondo estamos tristes o no somos capaces de relacionarnos bien con el entorno o tenemos disgustos todos los días con nuestro jefe, nuestros hijos, nuestra suegra o con nuestra pareja. Es decir, todo eso está muy bien, pero yo creo que es fundamental que la persona se encuentre bien psicológicamente, que tenga paz interior. Para que una persona tenga paz interior, tiene que estar mentalmente y emocionalmente estable y físicamente también. Es decir, es que todo se integra absolutamente todo. No podemos depender solamente de la parte física, como tampoco podemos depender solamente de la parte mental. Esto se ve, pero es algo muy curioso, esa integración, porque hubo un estudio hace muchos años de un psiquiatra que vio cómo las personas que estaban en psiquiatría se enfermaban físicamente mucho menos que aquellas personas que... Eso es loquísimo, tía. Eso es loquísimo, pero eso es un dato científico. De hecho, en homeopatía, por ejemplo, que estudian mucho la mente, la emoción y el cuerpo, esa relación, se sabe que en el momento que existe una persona con una gravedad, con una enfermedad grave, ¿no? Bastante grave. Si esa persona, digamos, entra en esa enfermedad en una psicosis, imaginaros, no todo el mundo que tiene una enfermedad grave entra en una psicosis, ni muchísimo menos, pero estamos hablando de estos enfermos mentales que van y vienen en esa enfermedad mental. Es decir, hay momentos o ciclos o brotes dentro de esa enfermedad, ¿no? Bien, en el momento, eso los homeópatas lo sabemos, en el momento que ese enfermo, que es un enfermo mental, se encuentra bien entre comillas, ¿no? Sí, bien mentalmente. Bien mentalmente o por lo menos en un momento estable dentro de esa enfermedad, puede enfermarse físicamente y en el momento que se va recuperando, digamos, de esa enfermedad física, empeora mentalmente. Es una relación inversamente proporcional. Es decir, mientras mejor está mentalmente, puede empeorar físicamente y mientras mejor está físicamente, puede empeorar psicológicamente. Es como si la mente tuviera mayor capacidad de absorber el dolor. El dolor, me refiero emocional y físico, okay, ¿no? El dolor. No físico, sino emocional. Entonces, es como existe mucha más cabida para el dolor y cuando esa persona se encuentra mucho más estable emocionalmente o mentalmente, puede enfermarse físicamente más fácil. Físicamente más fácil y además morir por una enfermedad física. Nosotros, por ejemplo, en homeopatía es algo muy curioso porque en este tipo, por ejemplo, de pacientes, tenemos que andar equilibrando precisamente para que no pueda llevarse esa enfermedad al paciente, esa enfermedad física. Es algo muy curioso, pero es así, es decir,
es algo que nosotros llevamos comprobando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, para que veas la importancia que puede tener la mente del ser humano en esto. O sea, cuando yo estoy ido, hay un mecanismo mental que hace que yo apenas me enferme. Sin embargo, cuando estoy normal, me puedo enfermar más fácil. Es como si de repente una parte de mi mente que desconozco, que no es agradable, se apropie de mí, pero me da más fuerza física, que me parece una cosa muy loca, pero si tú lo has visto, te creo perfectamente. Pero vamos a empezar a meternos en materia para que la gente pueda empezar a comprender todas estas cosas. A ver, tú, además de ser médico del trabajo, eres experta en lo que se llama medicinas alternativas, en concreto en homeopatía, pero el concepto de medicina alternativa creo que es muy amplio, ¿vale? Yo hablaba antes que tú te vas al templo de Colombo, y el templo de Colombo es magnífico. Es un templo dual en Egipto, y en la parte izquierda del templo, al fondo, bueno, pues ves una serie de instrumentos quirúrgicos y tal, que yo he estado allí con muchos médicos y me dicen, es increíble, tío, o sea, es que es los mismos aparatos que tenemos hoy día en un quirófano, o sea, es una cosa de loco. Pero ese templo era para que se hicieran allí ese tipo de intervenciones a la vez que se sanaba espiritualmente a la persona. La medicina alternativa creo que es una especie de volver a ese concepto de la antigüedad. Corrígeme si me equivoco, que tú esto sabes 1000 veces más que yo. Yo soy periodista y por eso estás tú aquí, ¿vale? Sí, es así, tal como lo estás diciendo. La medicina alternativa es como que une el espíritu, el alma, la mente con el cuerpo. ¿En qué se basa toda esta corriente de medicinas alternativas que aquí en América Latina, bueno, a mí el seguro mío privado me lo cubre, por ejemplo? Yo puedo ir al médico convencional o tengo mis terapias alternativas y puedo ir sin ningún problema y pago lo mismo, ¿me entiendes? O sea, que es algo maravilloso. En España, bueno, creo que eso es algo impensable, por ejemplo. Eso es algo impensable, por la seguridad social es impensable, evidentemente. Yo tengo un seguro privado, pero mi seguro privado, por ejemplo, si quiero coger un médico porque me he resfriado, ¿me entiendes? Me da la opción de ir al internista, al de medicina interna o médico de familia, o puedo ir a un médico de medicina alternativa, ¿vale? En mi seguro privado sí, que es un seguro privado que obvio tiene también subvenciones y tal, ¿vale? Creo que en España eso es impensable, creo, no lo sé. Sí, ese es un tema muy curioso porque depende del país. Por ejemplo, en España lo de las medicinas alternativas es como una especie de tabú. Aquí sí, aquí en Colombia también, pero por ejemplo hay países como Francia o Alemania donde también pueden tener cobertura por parte de seguros médicos. En fin, algo que creo que debería de estar en manos del paciente, más de los gobiernos, elegir qué forma de curar es la que le apetece. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con la doctora María José Carretero, preguntándole sobre cómo es esa cobertura a nivel nacional en diferentes países del mundo, la medicina alternativa. Y la entrevista con la doctora María José Carretero continúa así. Eso aquí no es posible. Las medicinas alternativas pues, todas son privadas, pero no por seguro privado, no por seguro médico. El seguro médico privado aquí en cuestión de medicina es exactamente igual, digamos, las opciones que te dan te cubren las mismas especialidades médicas convencionales. Aquí todos los seguros privados tienen la opción de medicina alternativa, para que te hagas una idea. Es una maravilla. No el mío solo, te digo yo que el de mi mujer, por ejemplo, que es distinto al mío, pero también es un seguro privado así, digamos, potente, ¿vale? También le da la opción de medicina alternativa. Bueno, pues eso es una maravilla. Aquí en Europa también funciona en algunos países como, bueno, pues Dinamarca, Alemania, Francia, Suiza. Pero bueno, aquí en España todavía no. Pues no es que me hayan mencionado países muy atrasados del mundo, ¿vale? Francia y Alemania son de las economías más potentes del planeta, vamos. O sea, y a nivel científico no es que estén muy atrasados precisamente. Sí, además, bueno, y la corona inglesa hace muchos años que se trata con homeopatía, curiosamente. Pero bueno. ¿Familia real británica? Sí, la familia real británica desde hace muchos años se trata y han sido longevos también. Bueno está, yo no sé. Voy a empezar a tomar homeopatía, aparte de tomarme una copita de ginebra
todos los días como hacía la famosa reina madre, que se murió con 100 y pico años la señora, y vamos, creo que era capaz todavía hasta de salir a bailar la señora. Así que ya te digo, ¿cuándo nacen las medicinas alternativas? ¿En qué se basan? ¿Cómo va todo esto? Y luego nos metemos, si quieres, en homeopatía. Bueno, mira, la homeopatía concretamente es algo que el principio de similitud, que se llama, en homeopatía lo decimos mucho, similia similibus curantur, lo semejante cura a lo semejante, es algo que ya lo decía Hipócrates. O sea, nos estamos remontando, como te he explicado antes, a la Grecia antigua. O sea, es algo, y tú me has comentado también cómo los egipcios ya también lo hacían. También existían las terapias, digamos, por semejanza, es decir, lo semejante cura a lo semejante. Y esto es algo que lo llevó, se ha estado desde el principio, digamos, de la humanidad se está haciendo. La cuestión es que Samuel Hahnemann, en 1796, pues digamos que empieza a estudiar de una manera mucho más, mucho más concreta estos principios. Y entonces, digamos que comienza la homeopatía como tal. Pero es algo que se está estudiando desde siempre. O sea, pues, ¿por qué? Pues porque se vio y se observó que es una de las cosas principales en los médicos que se ha perdido, pero que es fundamental y que normalmente en las medicinas alternativas se da, es la observación. Es decir, el médico debe siempre observar todo. Yo entiendo que en una consulta de 1 hora o hora y media, que es lo que normalmente duran nuestras consultas, te da mucho más margen que no en el seguro, que dura 10 minutos, porque no pueden ir más. O sea, no pueden avanzar mucho más. En la pública, por decirlo, pues entiende aquí la gente aquí en América Latina, la medicina eso pública. No es porque ellos no quieran tampoco, es porque no pueden. Pero a nosotros en esa hora y media nos dan el margen suficiente para hacer una buena historia clínica y observar. Eso es fundamental. Entonces, desde esa observación, desde la Grecia antigua y desde mucho antes en Egipto, se vio cómo había remedios, que es como nosotros le llamamos a las medicinas homeopáticas, remedios que dándolos a una persona sana producían los mismos síntomas que nosotros queremos curar en alguien que está enfermo y que expresaban esos mismos síntomas. Es decir, por ejemplo, es decir, la belladona, todo el mundo conoce la belladona. No, aquí en América Latina no se conoce. La belladona es una planta que tiene ciertos efectos alucinógenos, por decirlo de alguna forma. Bien, pero sí, se conoce, me refiero a que, por ejemplo, en Venecia se llama belladona porque las mujeres de la corte, por decirlo así, la utilizaban para sonrojarse, porque produce enrojecimiento, inflamación y fiebre elevadísima, ¿vale? El consumo es una planta tóxica. Sí, pero depende de la dosis. Efectivamente. Entonces, la homeopatía lo que hace es que estamos hablando de cantidades infinitesimales, que se llama. Entonces, muy pequeña. Sí, son diluciones, que como tal ha habido siempre, mucha controversia con la homeopatía, porque esas diluciones, por ejemplo, había un momento en que ya no se podía encontrar la medicación o el remedio en esa dilución. Y sin embargo, nosotros los homeópatas la utilizamos para tratar determinados síntomas que provocaban, dada en cantidades, digamos en grandes cantidades, a una persona sana, producían esos mismos síntomas que nosotros queremos tratar en el paciente. Entonces, por ejemplo, la belladona, nosotros después de esas diluciones podemos darla a la 30, a la 9, a la 5, en fin. Y esas diluciones, esa belladona, nosotros, por ejemplo, la utilizamos preferentemente en fiebres elevadas
anginas que no son pultáceas, es decir, que no existen una placa, que es como se le llama, por lo menos aquí se le llama placas, a esos pequeñitas... Pero para que la gente lo entienda, lo que hace la homeopatía, ¿vale? Y corrígeme si me equivoco, es: yo quiero quitar una fiebre. Resulta que hay una planta que se llama belladona que si la tomas te provoca una fiebre del carajo. Pero si lo utilizo de una forma muy pequeña en la dosis, resulta que hace el efecto contrario. Te quita la fiebre. ¿Sería así o no? Así es, porque funciona por similitud. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo dermatitis. El otro día fui al médico, que me sale aquí al lado en la cara y me sale al lado de las cejas y tal. Y bueno, pues hacía mucho tiempo que no me daba dermatitis, pues fui a la médico y la médico me dio medicina convencional, me dio unas cremitas, no voy a decir la marca para que digan que haga publicidad. ¿Un corticoide? Ah, vale, no lo sé. Me dio unas cremitas y me lo quitó. Yo dije, pues chévere, pues me la ha quitado la dermatitis. Y ahora me llevo la cremita, que me voy de viaje, pues me llevo la cremita, por si me da... Bien. Me pongo bien, y me vale. lo quita. Bien, mira, Juanje, en este caso la homeopatía tiene dos opciones. O te trata con un remedio que provoca esa dermatitis, bien, o que es lo que a mí me gusta ver y tratar en profundidad. ¿Para qué? Para que esa dermatitis se corrija y se resuelva y no vuelva más a aparecer. Que eso sería la leche, porque a mí la dermatóloga no me certifica eso. A mí la dermatóloga me dice, si te pones esta cremita, la dermatitis se te va. Me dio 2 cremas, una más fuerte y una más suave, échate 5 días esta y a partir de ahí y en 2 semanas nuevo. Y la verdad que la señora tuvo razón. O sea, claro, pero vosotros, tú dices que puedes utilizar esta medicina alternativa para que no tenga dermatitis más en la vida, que esto he puesto la dermatitis como ejemplo, una enfermedad que creo que todo el mundo conoce, sale como una costrita blanca así en la piel, ¿vale? Muy fea, estéticamente es horroroso, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo puede hacer la homeopatía y la medicina alternativa para que a mí no me salga más dermatitis? Bien, Juanje, eso lo que habría que ver es qué es lo que provoca esa dermatitis. Es decir, normalmente... Buscando, dilo claramente, que no pasa nada porque yo sea el director de esto, buscando una causa psicosomática. O sea, a ver, Juanje tiene un temita raro por ahí en la cabeza, ¿qué es lo que le provoca la dermatitis? Totalmente. Vamos a ponerle un nombre que para no profundizar excesivamente, por ser el director del programa. Dale, no te creas, la gente no sabe. Mira, Alejandro Bernal se muere de la risa, no te preocupes. Vamos a ponerle un nombre que es muy común, muy conocido y que verdaderamente tiene su importancia, pero que a todos, digamos que ha asumido el rol maravilloso de ser el culpable o la culpable de todos los males o de la gran parte de los males que padecemos los seres humanos, y es el estrés. ¿Vale? Bien. Ahí has dado la clave, tía. O sea, vale. El estrés me provoca dermatitis, sí, segurísimo. Bien, pero a mí me gustaría profundizar un poquito más, Juanje, y el estrés es, mira, yo siempre me gusta poner este ejemplo a mis trabajadores cuando le hago los reconocimientos y también a mis pacientes, a mis hijos, a mis seres queridos. A las personas que me conocen un poquito más en profundidad saben que yo pongo siempre este ejemplo. Yo siempre digo que la enfermedad es una calle o la vida es una calle. Pero estamos hablando de medicinas alternativas, vamos a poner como que la calle es la enfermedad, ¿bien? Entonces, nosotros vivimos en esa calle, en un edificio que normalmente la mayoría de la gente vive en un semisótano. Entonces tú te asomas, desde tu casa, te asomas a la calle. Entonces tú ves desde esas ventanas de tu semisótano, donde tú vives, ves lo que es la calle. ¿Y qué ves? Si tú te asomas a una ventana de un semisótano, Juanje, lo que ves es la rueda de los coches, ¿bien? La acera, los pies de las personas que van caminando por esa calle. Ves una parte de la realidad, una parte de la calle, no la totalidad. Efectivamente. Entonces, un día te encuentras en el portal a un vecino o a una vecina que tú no sabías que vivía ahí. Y es de estas personas que, bueno, pues que tienes un feeling especial y dices, ostras,
qué buena persona es este tío o esta tía, ¿no?, que acabo de conocer. Y entonces, bueno, pues empezáis pues sí, pues mira que yo vivo en el tercero. No me lo digas. Pues sí, pero pues un día vas a venir a casa y te voy a invitar a una cerveza. Y entonces quedáis. Entonces subes al tercero. Y entonces te asomas a esa terraza porque te ha preparado una mesita monísima con unos aperitivos, un par de cervezas, y te asomas a la terraza y entonces ves esa calle, pero ves la copa de los árboles, ves las nubes, ves que se está poniendo el sol, ves a los niños correr de un lado para otro, ves la entrada de la calle y la salida, o sea, ves la enfermedad desde una perspectiva mucho más elevada, esa calle, y tú dices, ostras, vaya vista o vaya visión que tengo desde este tercero. Esta calle es preciosa, y te dice este vecino o esta vecina, pues es la misma calle donde tú vives. El tema yo creo que ahí es el siguiente, y también corrígeme, ¿vale? Si ves qué tal. Digamos la medicina convencional, que es magnífica, pues yo tengo la dermatitis y tal, que es el síntoma, ¿vale? Y me quita el síntoma. ¿Me ha quitado la enfermedad? A lo mejor no, pero me ha quitado el síntoma, que es lo que me molesta, que es que me levante por la mañana y tengo una costrita blanca aquí en la cara, que me molesta un montón, porque además estéticamente es feo, ¿vale? Y vosotros intentáis no solamente quitar el síntoma, ¿vale?, sino ir a lo profundo de la enfermedad. Pero ahí empiezan a entrar toda una serie de factores que son muy curiosos, porque estás hablando de cómo me siento anímicamente, pero habláis también, por ejemplo, de términos que me parecen magníficos, ¿no?, que me gustaría que me explicaras, que es biodescodificación transgeneracional, que es que a lo mejor este mal viene conmigo desde generaciones atrás, de una vida pasada tuya o de X vaina. ¿Cómo pasa la medicina alternativa? De lo que dice Samuel Hahnemann, que es el señor que crea la homeopatía, ¿vale?, que me gustaría que me hablase de dar un poquito más de él, ¿vale? ¿Cómo pasa la medicina alternativa de la homeopatía a empezar a meter cosas que, con perdón, parece ya que nos metemos en puro y duro chamanismo, tía, más que en medicina científica? ¿Cómo se da ese salto? Bueno, ojo, que el chamanismo lo estudia la antropología, que es una ciencia. Y yo he entrevistado aquí... mira, hemos entrevistado a médicos, al psiquiatra, ¿cómo se llama? Alejandro Bernal, el argentino, el que tiene el libro sobre abducidos, tío. Que es profesor de psiquiatría en Argentina. Berlanga. El doctor Berlanda. Me comentó historias, por ejemplo, de investigaciones con chamanes y tal, que no te puedes, o sea, que te quedas loco. Y Néstor Berlanda. Y trabajó con Jacobo Greenberg, Juan Jesús, otro gran científico. Otro gran científico de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. ¿Cómo se da ese salto, María José? Bueno, ese salto se da por esa misma observación, que yo creo que es lo principal que debe de tener un médico. Es decir, es simplemente observar y el cuestionamiento. O sea, yo pienso que un médico debe de cuestionarse si lo que le están proponiendo es o no es. Es decir, ese es el principio científico, cuestionarte si lo que tú tienes delante se corresponde o no se corresponde. Y si hay otras opciones o otras vertientes para poder ayudar, prevenir, curar o paliar, que es la función principal del médico. Entonces, yo desde que estaba estudiando la carrera, siempre me cuestioné, vamos a ver, si cuando empezamos a dar inmunología, que es algo fascinante, ¿no?, o genética, que es algo fascinante, y yo decía, bueno, si el cuerpo tiene la capacidad de producir unas natural killer, que son las células que son capaces de reconocer lo que es la célula que está mal y que está dañada y la destruye para evitar que se produzca el cáncer. Es decir, eso se produce de forma normal y natural. Es decir, nosotros ahora mismo... Nuestras propias defensas probablemente estén batallando con determinadas células en determinados tejidos y no nos estamos enterando.
por ejemplo. Entonces yo, estando en la carrera, pensé, bueno, si nosotros tenemos la capacidad de enfermarnos, tenemos la misma capacidad para curarnos y sanarnos. La clave está en nosotros mismos. O sea, quizás lo que habría es que plantearse o cuestionarse verdaderamente qué es lo que produce la enfermedad. Entonces, a partir de ese momento, pues yo empiezo a estudiar homeopatía, termino la carrera y empiezo a estudiar homeopatía, porque la homeopatía me daba un apoyo con respecto a la enfermedad que no me la daba la medicina convencional, ya titulada, o sea, yo ya estaba titulada como en medicina y cirugía. Y yo, ese aporte de la homeopatía para mí fue una revelación, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque no solamente cuestionaba cómo la forma, digamos, el abordaje era absolutamente distinto. O sea, era el contrapunto. Nosotros, por ejemplo, y digo nosotros porque yo me sigo considerando médico. O sea, yo estudié en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Granada tuve yo mi titulación maravillosa, Granada. Estás hablando de dos universidades con prestigio mundial, perdona que te diga. Entonces, la especialidad la hice en Granada. Entonces, pero eso, yo, por ejemplo, digo, vamos a ver, el abordaje de la medicina, tengo una inflamación, damos antiinflamatorio. O sea, quitamos la inflamación con una medicación que lo que hace es romper la cadena inflamatoria, que además como si estuviera errado el cuerpo. Es decir, un ser humano que lleva miles y miles de años encima de la Tierra, que tiene una capacidad para sobrevivir que se ha demostrado en los peores momentos, en las peores ocasiones, después de pandemias y pandemias. Es decir, nosotros lo más reciente es el COVID, pero, o sea, está ahí esa epidemia y pandemia de gripe española, mal llamada gripe española porque no era de aquí. Nació en Estados Unidos. O sea, efectivamente, o sea, pero bueno, es como la historia negra, la leyenda negra española, que esa es otra historia. No me voy a meter ahí porque no estamos hablando de eso, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, eso fue en 1918. Las personas, o sea, eso se arrasó, igual que ahora, ¿no? Con la pandemia del COVID o más. Porque, claro, pero aquí seguimos. Pero aquí seguimos. Entonces, si nosotros seguimos aquí con un cuerpo que es extraordinario, que es la mejor, no sé si te voy a decir una barbaridad, es la mejor invención del universo, por favor. O sea, tenemos una capacidad de respuesta inmensa. ¿Cómo no va a estar la solución en nosotros? Es decir, si el cuerpo se inflama, ¿por qué tenemos que atajar esa inflamación? Quizás atajando esa inflamación, pues estamos dando ventaja a la enfermedad. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Quito el síntoma, que es muy desagradable, que es que me inflamo, ¿vale? Pero no voy a la raíz. Efectivamente. ¿Vale? Y con esto, por favor, no quiero, porque se puede pensar que yo soy una fanática. No, quiero decir, cuando hay una apendicitis, cuando hay una peritonitis, eso es quirófano y hay que quitar eso. O sea, que quiero que me entiendan bien. Es decir, ahora bien, ahora, por ejemplo, tú decías, ¿cómo es posible? Al principio, ¿no? Decías, ¿cómo es posible? Ahora están bien las sardinas, pues ahora están mal las sardinas. Ahora resulta que está bien. Por ejemplo, aquí en España, tú te acordarás que hubo un tiempo en que el aceite de oliva era malísimo. Bueno, y lo de las sardinas me acuerdo perfectamente, que si tenían unas grasas que no sé, a mí que me encanta comer sardinas. Bueno, y resulta que ahora es una omega 3 maravillosa, ¿no? O omega 3 y omega 6, que bueno, que el pescado azul es una cosa divina. Y nos lo tomamos en cápsulas. Vamos a la farmacia a comprar las cápsulas. O sea que, vale, bien. Pues, ¿por qué? Pues porque esto es ensayo y error. Y a lo mejor la cuestión es
Es cuestión de simplemente observar y escuchar el cuerpo y ver la evolución del ser humano. Entonces, claro, ¿de dónde sale esto? Pues sale pues también de investigar otras medicinas de la otra punta del mundo, porque, por ejemplo, está esa medicina tradicional china que es extraordinaria. Y la medicina tradicional hindú. Es extraordinaria, la Ayurveda, son medicinas impresionantes. Mira, te digo una cosa, yo ahora que estuve este año en Tailandia, el año que viene, si Dios quiere, bueno, ya voy a hacer 2 grupos para Tailandia, Camboya, se lo digo a la gente que se quiera apuntar porque van a ver cosas fascinantes en el sudeste asiático. Los guías que yo tenía en Tailandia me decían: tú aquí en Tailandia no vas a ver un chino en un hospital. Olvídate, tienen su medicina, tienen sus propios médicos tradicionales y cuando envejecen y tal, tienen sus vainas, pero, o sea, no utilizan el sistema de salud tailandés, que lo pueden hacer porque son ciudadanos tailandeses, ¿eh? Me dijo, olvídate, tienen su medicina, se curan, todo esto lo curan con hierbas, tal, no sé qué, con un señor que hace acupuntura, que voy a decir una cosa, perdona, es que esto de la acupuntura es una cosa muy marciana. ¿Por qué? Porque se supone que hay una energía que es el chi, en la que yo creo, por cierto, que se reparte por nuestro cuerpo a través de una cosa que se llama meridianos. Y la enfermedad surge porque en nuestro cuerpo hay un desequilibrio energético. Entonces, con estas agujitas que te clavo, ¿vale? Pues resulta que equilibrio tu energía. Sí, pero voy a decir también otro ejemplo de la homeopatía, porque mi perro, que en paz descanse, que me ve en el cielo ahora mismo, al que yo me amaba, mi perro Tito, ¿vale? Pues era un perro que tenía X problemas porque era un perro que estaba abandonado, bueno, un Bernet de la montaña, el perro era divino, o sea, pesaba 45 kilos, pero tenía un problema en las patas y yo le daba, me dijo el médico, esto, homeopatía. Y entonces yo le decía a la gente, luego que me digan que la homeopatía es por un tema de sugestión. Mi perro no sabía lo que le estaba dando, más se lo metía en la boca a lo bruto, ¿me entiendes? Y le hacían acupuntura y gracias a eso vivió 9 años y medio año más de lo que vive un Bernet de la montaña en general. Pues sí, eso lo viví, lo cuento sin ningún problema porque mi perro que tenía un problema importante en las patas de atrás, por eso fue un perro que fue abandonado de cachorro y tenía muchos dolores, pues gracias a una combinación de pastillas de homeopatía, pues el perro estaba súper bien y vivió feliz la gran mayoría del tiempo de su vida, hasta los últimos días ya que el pobre estaba bastante mal. Entonces, pues yo eso es lo que viví y lo cuento. Y luego ya cada uno pues que elija la forma de curarse o no. Tal cual, Juanje, yo tengo una experiencia familiar donde un primo mío, quien estaba desahuciado cuando era bebé en un hospital, fue sacado desde luego con la autorización de su madre, y este primo mío hoy en día sobrevive gracias a una sobandera, quien a través de un rezo muy similar a lo que escribías tú en la introducción del programa, logró sobrevivir algo que se conoce en Colombia como estar descuajado, que pues técnica y científicamente es algo que no se entiende, pero que conocen, en este caso los sobanderos y las personas que tienen esa tradición. Esta mujer le hizo un masaje, le hizo un rezo y él se salvó. Y lo cierto es que tengo varios testigos de esta historia y funciona. Sí, claro, y luego ya el que lo quiera tomar, que lo tome, y el que no lo tome, que la libertad es una cosa magnífica, ¿eh? Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y os estábamos hablando del abanico inmenso de posibilidades que nos dan las medicinas alternativas con la doctora María José Carretero. Y la entrevista con ella continúa así. Entonces, esto funciona, tía. O sea, que yo me voy a Tailandia, que el 20% de la población es china, el 20%, y no utiliza un hospital convencional, solo utilizan su medicina. Y los ciudadanos chinos no viven menos que los tailandeses. Mira, la cuestión, ¿sabes en qué se basa la medicina? Lo sabes perfectamente, es una pregunta retórica, ¿no? La medicina tradicional china se basa en el Tao. Es decir, es fundamental tener una base filosófica, llámala filosófica, pero al final es integrar... Sí, hay que explicarle a la gente
Eso, ¿qué es el taoísmo? El taoísmo surge por un señor que se llama Lao Tse, ¿vale? Y que escribe un libro muy famoso que es el Tao Te Ching y que nos habla de filosofía, de mente, de espíritu, de equilibrio, de energía. Es más, si habéis visto Kung Fu Panda, que todo el mundo ha visto Kung Fu Panda, pues se basa en que este señor, que era Lao Tse, está un día allí, en las montañas de Wudang, que no me moriré sin ir a verla, es uno de los viajes de autor que quiero hacer. En las montañas de Wudang, una mañana vio cómo peleaban un águila y una serpiente, y vio en sus movimientos que había un equilibrio que es como que era capaz de recoger la energía que nos rodeaba, y ahí se creó el famoso Kung Fu, ¿vale? Y en estas montañas habitan los espíritus de los inmortales, a los que uno puede consultar haciendo meditación profunda para que le hablen de cómo este señor, Lao Tse, creó el taoísmo y sus enseñanzas y demás. Y China se rige a día de hoy en parte por esta filosofía, que nos habla de esa alma, de ese espíritu y de esa energía que nos recubre a todos y que hace que estemos en contacto todos los seres del universo. Una energía en la que yo creo, ojo con esto, porque si te vas a Japón, que están al lado, no se llama chi, se llama el ki. Y si te vas a la India, se llama el prana. Pero si te vas a Nigeria, se llama el ashe. Y si te vas aquí al lado, a Perú, le llaman el enka, la energía que nos une a todos. Y yo sí que creo que existe. Y luego un tipo muy inteligente que se llama George Lucas, en la película Star Wars, nos metió el concepto de la fuerza. Él lo copió de ahí. ¿Vale? Exacto. Continúa, Bien. María, perdona que te he cortado. Por ejemplo, Jung hablaba del inconsciente colectivo. Bien, entonces nos podíamos llevar mucho tiempo hablando sobre estas cosas. Me gustaría centrarme en lo que me preguntaste al principio, en cómo iba yo en esa evolución del transgeneracional, de la biodescodificación. Sigue. Bien, entonces... la cuestión es que después de leer, de estudiar, de observar también esas otras formas de medicina y de practicarlas también, porque yo, por ejemplo, a mis trabajadores, que son trabajadores de la construcción, el 80% de ellos, otros son trabajadores del campo, en fin, tenemos de todo, ¿no? Empresas que nos contratan. Entonces, muchos vienen con dolencias físicas, musculares, porque, claro, manipulan cargas, porque están con posturas forzadas durante todo el día. Algunos están colgados de una guindola pintando a lo mejor, a 20 metros de altura. Y ellos, cuando vienen al reconocimiento médico y vienen con un dolor, yo le practico la acupuntura. Por lo menos ese día se van sin dolor. Por ejemplo, es decir, yo intento integrar cada parte, digamos, que yo voy conociendo de otros sitios, de otros lugares y esto. Pero, perdona, qué bonito eso que has dicho, María José. No te quedaste en la homeopatía, aprendiste de acupuntura, de medicina tradicional china, de otras cosas. Bueno, la cuestión, yo tengo clarísimo que cada persona, cada alma encarna para llevar a cabo un propósito de vida que no es otro, al final, que es traer amor y transmitir amor y elevar la frecuencia de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo elegí por vocación, digamos que a mí me llamó la medicina porque entendí que la mejor manera de ayudar y transmitir ese amor era a través de la medicina. ¿Cómo? Pues intentando aliviar el dolor o quitarlo en algunos momentos, ¿no? Si para poder hacer eso tengo que abrir mi mente y no quedarme con la medicina que estudié en la Universidad de Sevilla o la medicina que estudié en la Universidad de Granada y irme a estudiar, bueno, pues por ejemplo, la homeopatía para la escuela fue la Escuela Mexicana de Homeopatía, por ejemplo, ¿no? La estudié aquí en Sevilla, pero venían los profesores desde México, los médicos homeópatas. Y si tengo que estudiar medicina china, lo voy a estudiar.
y si tengo que estudiar, o sea, quiero decir, y si tengo que ponerme a estudiar lo que decía el doctor Hammer, que era un médico alemán, que para mí ha sido visionario, ha tenido mucha controversia, genera mucha controversia, pero Cuéntanos, ¿quién es el doctor Hammer y por qué es tan importante la medicina alternativa? pues mira, porque este señor que decimos que era médico, pero no era un médico normal y corriente, quiero decir, yo tengo mi titulación y una especialidad, pero este señor tenía por lo menos 3 o 4 especialidades. Estamos hablando de una persona, como ahora le llaman a los niños, de alta capacidad, seguro. Entonces, este señor vivió una desgracia personal, porque estando de vacaciones no sé si era en el Mediterráneo, no sé, estaba haciendo un viaje por el Mediterráneo con su familia, pues se cruzaron el disparo de tiro al blanco de alguien que estaba en otro yate y le dio de lleno a su hijo. Entonces estuvo 2 meses aproximadamente este chico luchando entre la vida y la muerte y finalmente murió. Bueno, pues al poco tiempo de morir su hijo, él desarrolló un cáncer de testículo y la mujer, creo recordar que era enfermera, desarrolló un cáncer de ovario. Entonces, él esto no le pasó, o sea, no pasó de largo en su vida, sino que se paró y se cuestionó por qué después de la muerte de su hijo, él había desarrollado un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. Si te fijas, los dos son cánceres del aparato reproductor. En los genitales, tía. Efectivamente, el aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, él, que era catedrático, no sé si era catedrático, creo que sí que era catedrático, o era jefe de servicio de la unidad de radiología de Múnich. Se había llevado muchos años trabajando en psiquiatría, en pediatría, en medicina interna, es decir, tenía todas esas especialidades. Pues empezó a observar. Se fue a oncología y empezó a observar, a preguntar, a sentarse supongo, no lo sé, a pie de cama o no, de estos pacientes con cáncer, y iba preguntando: ¿qué te pasó antes de? ¿Qué historia tienes que contarme antes de que esto te sucediera? Entonces él iba apuntando y iba viendo. Empezó, como era científico, absolutamente científico, pues empezó a hacer analíticas, y como era radiólogo, vio que por su propia experiencia y por la experiencia, digamos, de su mujer, y por todas, las historias que iba recopilando del hospital, vio que la gran mayoría de los enfermos, si no casi todos, tenían dolores de cabeza. Entonces, pues empezaron a hacer el escáner, a hacerle TAC, y entonces empezó a observar cómo esos TAC, lo que muchos de sus compañeros radiólogos entendían como artefactos, es decir, un artefacto es algo que no corresponde a nada concreto, por decirlo así, no se podía diagnosticar como una enfermedad concreta ni como nada. Sí, tenían cefaleas, pero eso no significaba dolores de cabeza, eso no significaba que fuera otra cosa, listo. Eso es, pero además, pero quiero decir que en los TAC aparecían determinados, artefactos en determinados puntos que se correlacionaban siempre con una zona concreta de donde se desarrollaba el cáncer. En el cerebro, el cerebro, digamos, que tiene diferentes zonas que están relacionadas. Por ejemplo, yo estoy moviendo ahora mismo la mano derecha, pues eso sale de una zona muy concreta.
del cerebro. Y lo que hizo este señor es, en esos TAC, demostrar que había una actividad anómala en la parte del cerebro que tenía que ver, por ejemplo, con los testículos, con los genitales, o con el ombligo, o con el pie. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que él observó que existe, mientras dura el conflicto, porque claro, él vivió su conflicto. Claro, el conflicto era su conflicto de duelo con respecto a su hijo y además el conflicto, digamos, de rabia y de impotencia porque alguien estaba disfrutando de tirar al plato y bueno, y yo, haciendo un kick-up en esto, entiendo que todo tiene un sentido de ser. Y evidentemente, si esta persona, este chico, no hubiera muerto de esa manera, probablemente este señor no hubiera hecho este trabajo tan exquisito y científicamente demostrable como hizo. Es decir, al final, esto es un KitKat que yo hago porque yo siempre intento buscarle la parte profunda o quizás más elevada. La parte trascendental. Pero básicamente entonces lo que hizo el doctor Hammer es decir, todo lo que tengas en esta vida que a nivel emocional tenga una carga tremendamente fuerte para ti, como por ejemplo que fallezca tu hijo por un accidente. Bueno, eso es tan fuerte que incluso sin accidente, ¿me entiendes? O que te maltrate tu papá, por decir otra cosa, o que hayas tenido un abuso X de la infancia, o tal, eso te puede llegar a provocar una enfermedad. El otro día hablamos de un caso, no recuerdo ahora, de un tipo que estuvo clínicamente muerto 90 minutos. No sé si Alejandro Bernal me lo puede recordar en una introducción que hice, ¿vale? No me acuerdo ahora. Y el tipo decía, el tipo era súper activista, proclimático y tal, y que el cambio climático estaba fastidiando el mundo. Y entonces hay una declaración de este tipo que me parece magnífica. Odiaba tanto a toda la especie humana que ese odio fue lo que al final me enfermó y me provocó un cáncer, decía el tipo. El odio, ¿vale? Desproporcionado y tal, que es verdad lo del cambio climático, pero tampoco hay que odiar a todo el mundo, ¿me entiendes? Y tal. Y eso me impactó cuando lo estuve leyendo. Porque él al final lo que decía, no sé si todos los alemanes son así, pero evidentemente son bastante cuadriculados con todo el respeto. Quiero decir que son personas muy organizadas, disciplinadas. Entonces, él no llegaba a la parte de trascender. O sea, él, digamos que su trabajo como científico se centró en la respuesta biológica que tiene el cuerpo de una persona que ha vivido un conflicto y lo ha vivido en soledad y no ha sido expresado. Es decir, se tiene que dar esas condiciones para que se pueda producir, digamos, ese cáncer. Entonces, en función del tipo de conflicto, se va a ver afectado un órgano o se va a ver afectado otro. Y esto es en lo que consiste realmente la biodescodificación, que se le llama así, pero que también tiene un referente, digamos, a nivel de medicina tradicional china, porque cada órgano, digamos, recoge o puede verse influenciado su energía interna por una emoción determinada. Entonces, al final, digamos que el doctor Hammer lo que hizo fue demostrar científicamente, porque lo puede, quiero decir, que está por escáner y además él, digamos que era como predecir de alguna manera cuál iba a ser la cascada a nivel de todo, que ahora, por ejemplo... Perdona, pero es que es muy curioso lo que has dicho. Yo he tenido como una especie de epifanía a nivel personal. Básicamente lo que decía Hammer es que si tú tienes algo que te traumatiza tremendamente, ojo, que cada uno tiene sus traumas y vive las cosas de una forma distinta, ¿vale? Si tienes un gran trauma que vives en soledad y que no lo expresas, que no sale de ti, guardar dentro de ti todo eso te acaba enfermando de una forma terrible. Yo es que he pensado en un momento de mi vida muy chungo, cuando a mí se me va mucho la olla, tengo muchos problemas de ansiedad después de la muerte de mi hermano. Y claro que viví cosas en soledad y que no expresé. Entonces... Claro. Perdón, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del cáncer de mama.
Bien. El cáncer de mama hay varios, pero fundamentalmente hay dos, ¿no? Dos tipos. Bueno, pues de alguna manera lo que él venía a decir es, en función de si ese conflicto esté relacionado, por ejemplo, con un sentimiento de abandono, de falta de protección de la parte masculina, ya pueda ser padre o ya pueda ser pareja, o lo que representa a nivel, digamos, social la parte masculina, como puede ser en el trabajo, bien, esa persona, esa mujer puede terminar desarrollando un cáncer de mama en la mama derecha. ¿Por qué? O si existe un conflicto con la madre o con los hijos porque no ha podido protegerlo lo suficientemente, por ejemplo, que ha sufrido un accidente, como le pasó a él, ¿no? Va a desarrollar ¿cuál es la respuesta biológica? Es decir, no es la respuesta biológica, lo que va a intentar es de alguna manera compensar esa pérdida. Por ejemplo, si existe un conflicto de que la madre se siente que no ha protegido lo suficiente a ese hijo o a esa hija y ha tenido un problema importante, no tiene por qué morir, pero es verdad que muchas mujeres después de la muerte de un hijo no tiene por qué ser al 100%, pero muchas de ellas desarrollan un cáncer de mama después del sentimiento profundo de culpa y en soledad y de no haber protegido a su hijo o a su hija. Entonces, ¿qué es lo que produce biológicamente? ¿Cuál es la respuesta biológica? Producir leche, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Pues porque desde el principio de la historia de la humanidad, las mamas estaban para proteger y dar alimento a tus hijos. Claro, si no hubieran habido mamas, no hubiera habido humanidad, porque antes de tener la vaca, la cabra o la oveja, pues está la leche materna, aparte la leche materna te desarrolla mucho mejor que otros alimentos. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que instintivamente, biológicamente, lo que hace esa mama es empezar a producir células que generan leche. Y se desborda. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce ese cáncer como respuesta biológica a esa pérdida. Igual que le pasó a él, es decir, el cáncer fue testicular porque necesitaba producir espermatozoides para poder tener otro hijo a partir de esa pérdida. Es decir, y como eso es todo, se puede... pero esto, digamos, lo demostró el doctor Hammer, pero es algo que la medicina tradicional china, sin llegar a esa demostración, por decirlo así, científica, lo viene diciendo o haciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, yo cuando vienen los trabajadores forma parte del reconocimiento médico la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar, que es ponerte el fonendo y escuchar pues cómo está, ¿no? Entonces, pues muchos vienen con bronquitis, o muchos cuando les estoy haciendo la historia clínica me dicen, pues el año pasado, doctora, tuve una neumonía. Entonces yo en ese momento les digo, vale, probablemente en ese tiempo tú estabas con mucha tristeza. Claro, ellos se suelen quedar un poco sorprendidos, muchos de ellos. Otros, como me conocen de muchos años, vienen a contarme las cosas, esperan al reconocimiento para contarme, esto es lo que me ha pasado este año, doctora, ¿por qué es lo que representa esto, ¿no? Entonces, cuando yo les digo eso, ¿en qué me baso? Pues me baso en lo que dice la medicina china, que la energía del pulmón se ve disminuida cuando existe una tristeza que no se cuenta. Y hay algo muy romántico o muy poético que es las lágrimas que no se liberan se acumulan en el pulmón y generan mucosidad y pueden generar bronquitis o neumonías en función de la profundidad, digamos, de esa tristeza. O, por ejemplo,
el hígado, ¿no? Que esa energía del hígado se ve disminuida cuando existe ira o cuando existe rabia y se acumula y no se libera, ¿no? Por decirlo así. Y he tenido, por ejemplo, el caso de trabajadores que venían con las transaminasas elevadísimas, que la transaminasa es, digamos, la prueba analítica que nos determina cómo está funcionando el hígado. Y venían, se suele, por ejemplo, elevar cuando hay mucho consumo de alcohol o cuando existe una hepatitis, que es una inflamación que puede ser viral o puede ser determinada por tóxicos como medicamentos o lo que sea. Y me decía, señora, doctora, no me pregunte si bebo porque no bebo alcohol, pero esto es algo que es un recurrente en mi vida. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un capataz de una finca de aquí, cerca de Sevilla de Utrera, y me decía eso, y yo le decía, bueno, pues mire usted me va a hacer caso. Y me decía, claro que le voy a hacer caso. Digo, bueno, pues aquí usted tiene un problema de rabia. Y me decía, ¿y usted cómo lo sabe? Digo, porque me lo está diciendo usted mismo. Es decir, me está diciendo que usted tiene un problema recurrente de elevación de transaminasa. Y eso está relacionado con que su hígado está funcionando, pero está funcionando de alguna manera, de una manera, digamos, a destajo, ¿no? ¿Qué le ocurre a usted? ¿Tiene un problema en su casa? ¿Tiene un problema aquí en el trabajo? Claro, él sabía que podía desahogarse porque para eso está el secreto médico, que yo no iba a decirlo. Entonces me dijo, mire usted, yo tengo un problema con el dueño de la finca. Tengo un problema y llevo años con ese problema. Y digo, bueno, pues mire usted, cuando ya los jornaleros se hayan ido, cuando todos los trabajadores se hayan ido a su casa, usted me va a hacer caso. Va a coger el coche o se va a ir andando y se va a poner en medio de la finca y se va a poner a gritar como un condenado. Y en ese momento le dice todo, al aire libre, dice todo lo que a usted le gustaría decirle al dueño de la finca. Verá usted como el año que viene, cuando yo le haga el reconocimiento, no tiene las transaminasas altas. Y entonces este señor me dijo, mire usted, lo llevo haciendo hace un mes, porque si no iba a reventar. Y le dije, pues mire usted, vamos a ver cómo están esas transaminasas porque probablemente cuando venga la analítica esté bien. Y estaba bien, Juan G. Estaba perfectamente. Y es que yo creo que la rabia, el estrés, el odio, la ansiedad, todo eso te acaba enfermando. O sea, no sé, yo como lo pasé tan mal con lo de la ansiedad, o sea, es una cosa que yo pienso que es fundamental. Tal cual, Juanje, y es que este tipo de emociones y sensaciones negativas muchas veces las somatizamos. Esa somatización hace que generemos una serie de patologías que nos terminan afectando. Te lo dice otra persona que también sufre de ansiedad, como muchos de los oyentes que nos acompañan aquí en Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando la doctora María José Carretero de cómo hay casos donde se somatiza los problemas mentales, o sea, como un caso de estrés, de ansiedad, de rabia, puede hacer que uno llegue a enfermarse. Y la entrevista con la doctora María José Carretero continúa así. Fíjate, eso que me dice, yo no sabía esa historia del Dr. Hammer, primera vez que me la cuentan, me parece maravilloso. Cómo nos enferman las emociones y los sentimientos. Recuerdo cuando yo tuve mi problema de ansiedad hace muchos años, estaba con uno de los mejores psiquiatras de España, muy conocido. Me decía, Juan, que el problema es que tu mente está preparada durante 4 millones de años, desde que aparece el género Homo, a levantarte por la mañana de la cueva, te ibas, cazabas, llegabas, hacías tus cositas con tu mujer y a dormir. Y no tenías hipoteca, un jefe que te joda, no sé qué tal. Y es verdad, todo eso nos enferma. O sea, es que es algo terrorífico. O sea, para mí una estatua al Dr. Hammer y sí que lo creo, que todas esas cosas nos provocan hasta cáncer y demás. Alejandra Bernal, quería preguntar.
Sí, Juanje, es que siempre me ha fascinado esta historia del doctor Gerd Hammer, conocido en el ámbito de la medicina alternativa como el gran creador de la nueva medicina germana, que es un enfoque dentro de este tipo de medicinas alternativas muy importante en las últimas décadas, Juanje, y es que él establece una serie de principios muy interesantes, algo que él denomina como la ley o sistema ontogenético. De acuerdo al Dr. Hammer, las enfermedades serían controladas por diversas partes del encéfalo. El encéfalo podría controlar la evolución de diversas patologías. Perdón, el encéfalo es una parte del cerebro, ¿verdad? Para que la gente lo tenga. Sí, señor. Eso. Sí, señor, del cerebro. Hay otro principio que plantea el Dr. Hammer, que es la ley o papel de los patógenos. Lo que dice Hammer, de acuerdo a este postulado y a su campo de estudio, es que los microbios no serían patógenos, sino que serían un instrumento que podría ser controlado por órdenes del cerebro. Como se dan cuenta, él especifica que este sería un órgano fundamental para el desarrollo de patologías y un principio fundamental, la ley de la quinta esencia. De acuerdo a la visión del Dr. Hammer en su enfoque de la nueva medicina germana, las enfermedades serían un programa especial de la naturaleza desarrollado a través de la evolución para permitir que los órganos de un cuerpo puedan lidiar con diversas situaciones de emergencia. Como te das cuenta, Juanje, un enfoque bastante interesante por parte de este galeno alemán. Oye, era un crack el tipo este, ¿no? María José, o sea, lo que él estaba convencido que... Sí, porque además él... era una cosa, es fantástico, porque en función del tipo de cáncer, es decir, del tejido y cómo el tejido, porque cada tejido, Juanje y Alejandro, cada tejido viene de una capa embrionaria. Entonces, resulta que en el embrión existen 3 capas embrionarias. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En función de la capa embrionaria se va a desarrollar después una serie, se va a desarrollar todo el cuerpo y es curioso cómo él entendía que las metástasis no eran como tal, sino que eran nuevas tumoraciones desarrolladas a partir de nuevos conflictos que se habían generado a la hora, digamos, de transmitirle a esa persona que tenía un cáncer y cómo lo podía vivir esa persona, ¿no? Pero en cuestión de las capas embrionarias, en función de por ejemplo, claro, esas capas se desarrollan el tejido muscular, los huesos, los ojos, el aparato digestivo, y cada uno de estos órganos y de estos sistemas pertenecen, digamos, a una capa embrionaria concreta. Entonces, la evolución en el cáncer de aquellos sistemas o de aquellos órganos que corresponden a la misma capa embrionaria, aunque estén alejados en el cuerpo, es el mismo. Esto es algo muy curioso, porque cada capa embrionaria tiene una función a la hora, digamos, en el desarrollo o en la evolución del ser humano. Es decir, por ejemplo, el ectodermo, todos los órganos, que es la capa externa, por eso se llama ecto, todos los órganos que se desarrollan a partir de esa capa embrionaria están relacionadas precisamente con la relación con el exterior. Por ejemplo, la vista, algunas partes del cerebro que nos permite precisamente eso. La piel, por ejemplo, pertenece a esa capa. ¿Por qué? Porque es lo que nos separa del exterior. O, por ejemplo, el aparato respiratorio, las vías aéreas. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos para ponernos también, para, digamos, respirar y entrar, digamos, desde el exterior adentro, ¿no? Pero quiero seguir avanzando, disculpa, quiero seguir avanzando en esto para que entendamos las medicinas alternativas. Tenemos la homeopatía, que la crea un señor que se llama Samuel Hahnemann, y este señor a lo que va es que a la dosis
son fundamentales, y si tú coges una dosis de una cosa que te puede producir fiebre, una dosis muy muy pequeña, como es el caso de la belladona, ¿vale? Pues eso va a hacer que las cosas que tienen una similitud se contrarrestan, pues tú pierdas la fiebre gracias a tomar esa belladona. O sea, que sigue siendo polémico, pero hay países que a día de hoy admiten la homeopatía dentro de su seguridad social. Juraría que Francia, por ejemplo, es un país que la admite. Luego llega este señor Hammer, que este me parece un crack, tía, ¿vale? Porque lo que incluye es un elemento mental. Tu mente te puede enfermar, pero tu mente te enferma, que es que hasta te mata. O sea, tener trastornos mentales o un gran peso emocional por trauma, porque muere tu familia, como en mi caso, o porque tienes un jefe que es un cretino y un cerdo y te fastidia, o porque tienes una pareja que te jode la vida, o tal, esto guardado en soledad y no expresado te puede enfermar, que yo me lo creo, pero vamos, más que el de la homeopatía, me parece la leche. Y luego lo que veo es que la medicina alternativa sigue creciendo, se sigue desarrollando, y ya empezáis a hablar también incluso como de traumas de vidas anteriores pueden influir en esta. Ya no es solamente cuerpo y mente, sino que estamos hablando del alma inmortal de las personas. Creo que a esto no sé si le llamáis epigenética o enfoque holístico. ¿Me lo puedes explicar? Bueno, la epigenética es otra cosa distinta. No está relacionada con las vidas pasadas, que es lo que habló el psiquiatra norteamericano Brian Weiss, que es un psiquiatra que también llegó de forma casual. No creo en las casualidades. Yo creo que hay personas que están predestinadas, o su propósito de vida es llevar a la humanidad una serie de aportaciones que les ayude precisamente a mejorar en su calidad, en su vida, en su salud, y por lo menos en la comprensión de lo que les sucede, que me parece lo más importante del todo, ¿no? Poder comprender qué es lo que le está sucediendo o qué es lo que nos sucede. Entonces, no tiene nada que ver. La epigenética es más bien un transgeneracional. El transgeneracional no está relacionado con vidas pasadas, sino con vidas de tus antepasados. O sea, cosas en las vidas de tus antepasados que te pueden afectar a ti. Por ejemplo, Dios no lo quiera, gracias a Dios no pasó, mi papá era Adolf Hitler. Algo me tiene que pasar, porque el tipo así como muy buena persona no era. ¿No? ¿No tiene por qué? Porque no llevaba culpa. Ok. Claro, esa es la historia de los psicópatas. Si no hay culpa, no hay enfermedad. Pero tú estás diciendo que Hitler era un psicópata y eso no tiene por qué ir a su hijo porque no tenía una emoción de que había hecho algo malo. Claro, vale, te refieres a eso. Pero si tiene temas pero si tiene temas emocionales, sí. Claro, si tiene, por ejemplo, se estudió también cómo los descendientes de esclavos afroamericanos en Estados Unidos tendían a, digamos, a la no protesta, salvo determinados que, bueno, pues como Luther King. Eso es, que digamos iniciaron esa protesta, ¿no? Pero, a ver, hay estudios hechos sobre esclavos afroamericanos, los descendientes, en los que, digamos, la postura de sumisión continuaba generaciones después, cuando ya no eran esclavos, sino que ya obtuvieron la libertad y tenían su vida, digamos, pues más o menos... Sí, que tenían derecho a los derechos civiles, tal historia, pero no eran capaces de protestar ante la injusticia, porque, digamos, genéticamente había quedado en ellos esa marca de ser sumiso. Es que, efectivamente, eso es lo que es la epigenética. Es decir, la epigenética es una parte de la biología celular que lo que estudia son los mecanismos por los cuales se van a expresar los genes, sin que esos genes
varíen, es decir, varíen en la secuencia o en su posición. Para explicarlo mejor, imagínate, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños que había recortables? Bien, había un muñequito que se le podía poner distintas ropas. El muñequito era el mismo, la ropa lo hacía diferente. Es decir, la epigenética lo que hace es estudiar cómo por las emociones fuertes, el ambiente, la alimentación y el estrés, situaciones absolutamente duras, ¿no? Como la que vivió el doctor Hammer o tantas personas que hay a nuestro alrededor y en la familia. Eso hacía que se metilase, es decir, se colocara, digamos, como una banderola en una parte determinada del gen, del ADN. Entonces, los genes siguen estando posicionados uno detrás de otro, van en cadena, pim, 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 ¿vale? Pero hay en alguna base, que las bases son los nucleótidos, que son, digamos, lo que conforman, que son los 4 ladrillos principales, digamos, que conforman ese ADN, en uno de ellos se metila, es decir, se pone como una especie de banderín. Ese banderín funciona como interruptor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si cuando se va a multiplicar y se va, digamos, a desarrollar o a multiplicar esa célula, si esa duplicación llega y está ese banderín, el gen que, digamos, desarrolla una proteína X, la que sea, por ejemplo, yo qué sé, fosfatasa, vamos a ponerle un nombre. Si ese interruptor está dado, está ese banderín ahí, no se va a desarrollar, o sea, no se va a duplicar, no se va a producir esa fosfatasa. Por lo tanto, lo que es el ADN queda exactamente igual que siempre, pero las funciones de esos genes, que va a dar lugar a la producción de proteínas, que va a dar lugar a que un determinado tejido funcione de una manera o de otra, en el momento que se metila, es decir, en el momento que hay algo ambiental, la dieta, el ejercicio o un trauma, puede metilarse, es decir, puede que ese interruptor se le dé y silencie la producción de esa proteína, que va a dar lugar a una enfermedad y puede dar lugar a un cáncer o puede dar lugar a la propensión de desarrollar una enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Como decía mi tía, una tía mía, todo se hereda, lo bonito, lo feo y todo se hereda, ¿vale? Sí, pero lo bueno que tiene la epigenética, y es lo diferente y es lo maravilloso de conocerlo, es que es reversible. Es decir, no estás sentenciado como se suponía antes, hace unos años. Se suponía que la persona que heredaba una enfermedad, o sea, el gen, tenía que desarrollarla sí o sí. Estaba como sentenciado a hacerlo. Entonces, en eso, digamos, eso es el transgeneracional, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que se conoce, por decirlo así, tú no estás sentenciado, tú heredas la propensión. Si tú, aquello que ha determinado esa primera banderola en la familia, ¿vale?, que es un trauma, siempre es algo fuerte, algo que emocionalmente se puede vivir en soledad o como sea. Bien. Si eso se conoce, esa persona puede liberarse de padecer esa enfermedad, de repetir el patrón. O sea que la epigenética es ciertos traumas, ciertas cosas que han podido afectar mentalmente y que pueden afectar tu comportamiento o que han afectado incluso a nivel físico, como decía Hammer, ¿vale? Este doctor, o sea, cosas que te han afectado a nivel físico y que te pueden afectar a ti. La epigenética lo que haría es poder curarlo. ¿Cómo lo cura la epigenética? ¿A través de medicina, terapias? ¿Cómo? No, verás, no es que la epigenética cure. La epigenética lo que hace es demostrar que ninguna enfermedad es, de alguna manera, ninguna enfermedad es una sentencia para aquellos descendientes. No, la epigenética no es un tratamiento,
sino es la ciencia que observa cómo en determinados momentos hay genes que aparece un interruptor que digamos, silencia o activa el desarrollo, la producción de una proteína, que esa proteína es una información que puede dar lugar a una enfermedad o no darla. Eso es, pero puede dar pie a una enfermedad. Claro, puede dar pie a una enfermedad. De hecho, hay muchas enfermedades que se estudian genéticamente y entonces dice, bueno, no tienes nada genético, y resulta que en su historial familiar está el abuelo, el bisabuelo, y yo digo, bueno, y me dice, mire usted, es que a mí me han hecho el estudio y yo no tengo nada genético, pero a mí me sigue dando miedo. ¿Por qué? Pues porque, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que a lo mejor todavía no se ha manifestado o no se ha, de alguna forma, no se ha descubierto cuál es ese grupo metilo que provoca eso, pero está ahí y puede dar lugar a esa enfermedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que la persona es consciente, y esto es lo que entra, digamos, en el transgeneracional, el tratamiento, la epigenética es la parte de la ciencia que de alguna manera explica... Ve como ciertos traumas y tal han podido... Explica que se pueda dar lugar a ese transgeneracional, ¿vale? Listo. Que es esa repetición del bucle de generación en generación. Pero no es como tal un tratamiento. Sí, pero ¿cómo se cura eso? Cuando pasa algo así, ¿cómo intentáis curar ese tipo de enfermedades? ¿Con pastillas, con homeopatía? ¿Vais a un chamán? No sé, explícame. Yo lo trato con homeopatía y con yo admiro muchísimo a un psicólogo que es muy mayor y sigue vivo, que se llama Alejandro Jodorowsky. Creador de la psicomagia. Efectivamente. Entonces, yo lo que hago, en primer lugar, la persona tiene que comprender. Eso es fundamental. O sea, esto es igual que, es como resolver la gran ecuación de tu vida. Matemática, ¿no? Si la persona entiende ese problema, lo resuelve. Si no, va a estar continuamente repitiendo la asignatura. Pues esto es lo mismo. Lo primero, tiene que entender de dónde viene el problema. Y viene de atrás. Cuando me enviaste un documento para poder entender esta entrevista, porque estamos hablando de temas técnicos de medicina y mi labor como director, y yo te lo agradezco de este programa, es que esto quede muy sencillo a la gente. Hasta me chocó uno de los fundamentos de esta epigenética, este transgeneracional, que es bíblico. Hay un momento, claro. Eso me dejó loco, tía, porque hay un momento aquí en la Biblia, ¿vale? En el libro del Éxodo y el Deuteronomio, sí. Los pecados padecerán hasta la tercera o cuarta generación. Eso me dejó loco, tía. Claro, pero porque esto, vamos a ver, yo siempre digo que la espiritualidad va años luz de la ciencia. Pero eso es algo que las personas que nos dedicamos a la ciencia, porque al fin y al cabo yo he estudiado una carrera científica, nos puede, pues como a ti te pasa, ¿no? Nos puedes descolocar, pero es la realidad. Es decir, estamos hablando que en Egipto no habían descubierto los microorganismos. No lo habían descubierto. Y se dieron cuenta que la asepsia funcionaba, tiene pelota. Efectivamente. Entonces, no. Claro, ¿qué pasa? ¿Que en Egipto no existían los microorganismos? ¿O es que los microorganismos no existieron hasta que fueron capaces de verlo por un microscopio? En una placa de Petri. No. O sea, esto, es decir, muchas veces, digamos que la ciencia, con todos mis respetos, porque me encanta, ¿no? Tendría que ser más humilde. Y tendría que reconocer cuáles son sus limitaciones y mirar todo lo que es el ser humano y la historia de la humanidad. Yo creo que la historia, volviendo otra vez a lo que hablamos en un principio, ¿no? O hace un tiempo en esta entrevista, la historia está para ser observada y no cometer los mismos errores. Entonces,
Fíjate. Desde la Biblia, Juanje, desde la Biblia se dice esto. Es decir, el pecado del padre podrá transmitirse hasta la tercera o la cuarta generación. ¿Eso qué significa? ¿Que tienen que ser malos y porque uno es malo? No, si el pecado, la Biblia es, bueno, esto sería para otro tema, pero la Biblia es un libro extraordinario, simbólico, lleno de simbolismo. Entonces, todo aquello que un miembro del árbol, de la familia, vive y lo vive de una manera traumática, puede pasarse hasta la tercera o la cuarta generación. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que esa tercera o cuarta generación son personas más despiertas y son capaces de romper con eso. Son precisamente las que rompen con eso. María José Carretero, que estamos llegando ya al final de la entrevista, que no tenemos más tiempo, nos han quedado temas de los que hablar, fíjate, un montón de temas de los que hablar, y yo me quedo con eso que has dicho, con este Dr. Hammer, que desde hoy lo amo. Mucho cuidado con las cosas que sientes y que te emocionan y que te pueden llegar a hacer trauma, porque te pueden llegar a enfermar y te pueden llegar hasta matar. Y yo sí lo creo, yo sí viví cosas muy traumáticas, por desgracia, solo, y eso me enfermó. Entonces, como lo viví, lo digo y no me importa comentarlo en absoluto. María José Carretero, tu conclusión, tu cierre, ¿cómo te sigue la gente en redes sociales? Creo que tienes una página web para gente que te quiera consultar contigo cosas. Coméntalo ahí. Bueno, tengo Instagram, que es dra.mariajosecarretero, y mi página web es www.mariajosecarretero.es. Y bueno, mi conclusión es que al final de lo que se trata es de que las personas comprendamos el motivo que nos hace enfermar y que siempre está relacionado con un conflicto que no hemos resuelto. Resolviendo ese conflicto es mucho más sencillo curar esa enfermedad. Muchísimas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría, por tu tiempo, por compartirlo con todos nosotros. Gracias a vosotros. Y un fuerte abrazo hasta Sevilla, amiga. Hasta luego. Muchas gracias. Pues una entrevista con la que yo creo que hemos aprendido un montón, por lo menos yo, ¿vale? Creo que merece la pena tener en cuenta este tipo de terapias y de medicinas alternativas sin renunciar a la medicina científica convencional. Y me parece maravilloso el enfoque de este tipo de terapias que nos ven no solamente como un cuerpo, sino como un cuerpo, una mente, un alma y un espíritu. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, yo creo que el episodio de hoy fue muy especial para entender que la psique es fundamental para la salud de todos nosotros. Desde que tengamos una mente sana, sepamos gestionar nuestras emociones de la mejor manera, muy probablemente físicamente ese bienestar se verá reflejado con una salud óptima. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y TikTok, en @alebernalpress con $S. Y yo decir que me encanta la medicina científica, la medicina convencional. Mi hermano, que en paz descanse, era médico y vi la dedicación, el valor y el coraje que tienen este tipo de profesionales que todos los días salvan miles de vidas en el mundo. Pero no quiero renunciar también, por ejemplo, al canto y el susurro del chamán, que con sus palabras en un entorno que puede ser un portal a otra dimensión, es capaz de susurrarnos al oído palabras mágicas que sanen también nuestro alma y nuestro espíritu. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.